Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que es estar una vez más junto a todos ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo esta serie de estudios bíblicos que venimos haciendo ya hace tiempo, ¿no? En cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo, que es esta serie de mensajes que estamos preparando. Hoy queremos hablar de la verdadera armadura. ¿Y por qué decimos la verdadera armadura de Dios? Porque este pasaje, este versículo, a veces trae confusiones y hay personas que a veces hay personas que no lo entienden muy bien. Nosotros tampoco vamos a hacer algo, no es que vamos a dar la posta o la verdad, pero sí humildemente queremos responder algunas de aquellas preguntas que pueden llegar a hacernos y la idea es poder estar ayudando en todo esto. Así que la idea es poder ayudarlos y que juntos podamos ver, ¿no? Cuál es la verdadera armadura. ¿Y por qué digo la verdadera armadura? Porque cuando uno va a Efesios 6, algunos ya cristianos viejos ya saben de qué voy a hablar, ¿no? Efesios 6, cuando uno ve eso, dice, bueno, a ver, ¿qué me va a decir de nuevo? En realidad no voy a decir nada nuevo, pero sí quería aclarar algo que a veces se presta a confusión. Yo he escuchado personas que cuando oraban decían, bueno, Señor, te pido que me pongas el casco de esto, la armadura de tal otra cosa, las sandalias de la fe, y en realidad eso no es tan así. Wow, ¿qué estás diciendo? ¿Que no es eso lo que hay que hacer? No, la verdad no. No, no es así, hay un error de interpretación ahí. Ahí no, la Biblia no nos está diciendo que cuando oremos le digamos al Señor, poneme esto, poneme aquello. Acá nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer en la práctica y en la práctica qué es cada uno de esas utensilios o armadura, por así decirlo, ¿no? Para eso vamos a tener en cuenta algo del contexto. El contexto, Efesios fue escrito en la cárcel cuando Pablo estaba en la cárcel, él se inspira y arma todo esto de la armadura, inspirándose viendo a un soldado romano, quien era el que estaba ahí cuidándolo. Algunos dicen que estaba atado al soldado romano. Otros dicen que él estaba prisionero mirando a un soldado romano cuando se inspira y escribe esto. Eso es lo interesante porque él empieza a ver cómo estaba vestido y empieza a ver la armadura que tenía y él empieza a escribir con respecto a la armadura espiritual que debe tener cada persona. Es claro e indudable que Efesios tiene una relación muy estrecha con la carta a los Colosenses también. Tíquico fue el portador de ambas cartas. Eso está en Colosenses 4:7. Ahí dice que Tíquico les contará todos los asuntos. Y después en Efesios 6:21 dice Tíquico les dará toda la información. Eso es interesante porque es a quién iba dirigido. Algunos creen que esta carta era dirigida a los gentiles principalmente, ¿no? A aquellos que no eran judíos, quiere decir gentiles. Y dice, además hay otra semejanza, una semejanza de contenido con Colosenses muy interesante, a tal punto que las dos cartas tienen 55 versículos que aparecen exactamente igual. Tanto Efesios como Colosenses tienen 55 versículos que son iguales. Entonces hay una gran similitud en ambas cartas. Bueno, y eso es lo interesante de cuando tenemos en cuenta el contexto. Ahora sí, nos ubicamos. Pablo estaba en un lugar, estaba preso. Decía que cuando él le escribió faltaba poco para su fallecimiento. Poco tiempo después más que fallecimiento, que lo matan, ¿no? Pero bueno. Eso es lo que pasa poco tiempo de que Pablo esté, antes de morir, él escribe esta carta. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, la armadura de Dios. Muchos conocemos esto, pero vamos a leerlo, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? No en nuestra fuerza. Qué interesante que es este versículo, porque hoy por hoy escuchamos muchas personas que te hablan y te dicen, vos podés hacerlo, es con tus fuerzas, vos tenés que determinarlo, es con tu mente, es con tu yo, es con vos, y en realidad es con las fuerzas de Dios que nosotros vamos a hacer las cosas. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso Pablo nos dice, y en el poder de su fuerza, ¿sí? La fuerza de Dios. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, para que podamos estar firmes. Acá no nos dice para que lo enfrentemos, para que vayamos a buscarlo, no. ¿Qué nos dice? Que nos vistamos de toda la armadura, no de un poco o de la mitad, sino de toda esa armadura para poder estar firmes cuando el enemigo nos esté molestando, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros estamos firmes, imagínense una persona parada, firme en un lugar, y que viene alguien y te quiere empujar, te quiere empujar, te quiere empujar hasta tirarte. Bueno, si uno tiene la armadura bien constituida, lo que logra es eso, seguir firme, porque tiene una buena armadura
que va a hacer que no lo tire a uno, va a estar firme en esa base. Ahora dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, acá nos está diciendo cuando apuntamos a dónde debemos apuntar. Cuando recibimos esa lucha que recibimos, ¿dónde la recibimos? Bueno, la recibimos en un ambiente espiritual. Antes decíamos que en Juan 4 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Ahora nos está diciendo algo también impactante. La batalla se logra, no se logra, sino se funde o está en el ambiente espiritual. Para eso debemos tener una visión espiritual. Cuando vos tenés problemas en el trabajo, cuando vos tenés acechanzas, cuando vos tenés problemas en diferentes lugares de tu vida, lo que en realidad hay se está desatando algo en el ambiente espiritual, que eso es lo que vos tenés que discernir. Cuando vos discernís eso, ahí te das cuenta de que no son las personas. A veces decimos, no, lo que pasa es que mi primo, que mi tío, que fulano, que mengano me dijo esto y me atacó y me dijo aquello. En realidad, siempre cuando nosotros decimos hay que estudiar el contexto. Eso es una frase que a mí me la van a escuchar siempre. Antes de ver un pasaje en la Biblia hay que ver el contexto. Y yo siempre digo, cuando viene una persona con algo malo, antes de vos contestarle, que es lo primero que hacemos, espera a ver cuál es el contexto. Ahora usted me va a decir, ¿qué contexto? ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo viene esa persona a decirte las cosas? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que percibimos de esa persona? Ahí se llama discernimiento de espíritu. ¿Qué te dice el espíritu que tiene la otra persona? Entonces, antes de contestar, en vez de contar hasta 10, contá hasta 100 para ver qué te dice, ¿sí? Es importante saber qué te dice, y cuando te dice cómo te lo dice, y después te pones a pensar por qué te lo dijo y por qué te lo dijo así, ¿no? ¿No es interesante esto? Entonces, cuando ves por qué te lo dijo, decís, no, que esta persona vino con tal problema, se peleó en la esquina, tuvo un problema en la casa, entonces al primero que encontró que fuiste vos, se la agarró con vos. Entonces, a la hora de tener en cuenta esto, debemos estudiar el contexto, ver qué es lo que pasa, y por sobre todas las cosas, discernir espiritualmente qué es lo que está pasando en el ambiente espiritual, qué es lo que está pasando ahí en el aire, qué es lo que pasa. Entonces, ahí Dios nos va a mostrar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir, Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que contestar. Es muy importante y debemos tener en cuenta, cuando vos tenés un problema, la batalla, presentala en el ambiente espiritual. No la presentes en la carne. A veces tenés que afrontar cosas, pero siempre primero tomá la decisión en el ambiente espiritual y después andá con la parte. Yo no digo que ores y que te quedes en tu casa sin hacer nada, no. Pedir a Dios cuál es su voluntad, qué es lo que hay que hacer. Señor, ¿qué hago en esta situación? Él te va a guiar con la palabra y ahí te moves. Sobre eso te mueves. Obviamente tenemos que movernos carnalmente y hacer cosas. Pero primero nosotros tenemos que ganar la batalla en el ámbito espiritual. Cuando vos ganas la batalla en el ámbito espiritual, la victoria no solamente la tenés ahí, sino que la ves acá en la tierra. Y no solamente la ves vos, sino que la ven todos. Tus enemigos, tus amigos, todo el mundo ve esa victoria. Pero la batalla se gana en el espíritu. Nosotros cuando tenemos problemas, dificultades, lo que hacemos es orar, presentar batalla, juntamos a los intercesores, juntamos a los amigos, juntamos a quien tengamos y hermanos, oren por esto. Y nosotros plantamos batalla con esto. Con el grupo de jóvenes nos ponemos a veces esa meta. A ver, esta semana, el martes, ayunamos y oramos. Bueno, los jóvenes de la iglesia Jesús mi Salvador se juntan, o por ahí no se juntan, pero nos ponemos de acuerdo para ayunar el martes y ayunamos y oramos los martes. Por ejemplo, digo, ¿no? Presentamos la batalla en el ámbito espiritual. Más adelante, en la segunda etapa de la verdadera armadura de Dios, la vamos a ver en la segunda parte de este mensaje para no extenderme tanto. Te animo a que te quedes ahí y que sigas compartiendo más de esto. Quédate ahí porque hay mucho más de Efesios capítulo 6. Gracias, hasta la próxima.